El trastorno de la percepción es un estado alterado en el que percibimos la realidad de forma diferente a como debería de ser. Este estado puede derivar de diversas causas, desde casos de estrés postraumático a causas emocionales más leves, pasando por causas orgánicas como pueden ser infecciones o tumores, y, por supuesto, intoxicaciones provocadas por el consumo de drogas. El tipo de percepción cuando se produce este trastorno puede ser muy variado y amplio en posibilidades. Las alteraciones más comunes son ilusorias, una falsa percepción de un estímulo externo real, es decir, una percepción errónea de una experiencia corriente. Una alteración más compleja y que suele provenir de infecciones o intoxicaciones o casos de estrés muy duros es la alucinación. No responde a estímulos externos como ocurre con las ilusiones. Nacen de un acontecimiento psicológico interno que se extrapola a la realidad. Ver algo que no existe, crear situaciones de la nada o tener sensaciones que no son propias de lo que en verdad ocurre. Es un tema bastante complejo y serio y a menudo el leitmotiv de muchas películas, así que antes de entrar de lleno en los videojuegos, echemos un pequeño vistazo a cómo utiliza el cine este trastorno de forma narrativa. El trastorno de la percepción da mucho juego a la hora de contar una historia, propiciando giros de guión en un principio inverosímiles e interpretaciones en el espectador de lo que ocurre. Es un recurso narrativo que funciona muy bien si se cuenta la historia desde un punto de vista personal, es decir, del protagonista o alguien cercano a él. También puede funcionar desde una perspectiva más externa como la de un narrador omnisciente, pero el engaño se hace más evidente y el juego de espejos que realiza la película suele cojear en puntos clave de su guión, a menos que tenga una dirección muy inteligente o una narrativa fragmentada. La utilización más común es la que deriva de causas emocionales, no solo por ser las más complejas, sino por ser además las más sólidas en un ámbito narrativo que juega con el engaño. También es común en las películas de terror que el error de percepción provenga de un ente externo, digamos un lugar embrujado, un fantasma o lo que se os ocurra. Sería prácticamente un todo vale. Veamos algunos ejemplos. La escalera de Jacob es uno de los ejemplos más claros de este trastorno, en el que se hacen visibles las secuelas de un soldado tras la guerra de Vietnam. Una película que descompone poco a poco la frágil mente del protagonista atormentado y paranoico. Su lenguaje fílmico es confuso, encontramos un drama psicológico muy enfocado al terror y crítico con el sistema político y sanitario estadounidense, pero centrado en un protagonista con el que lo real se difumina junto a lo ilusorio. ¿Cuánto hay de real en el mundo onírico y de pesadilla que se nos plantea? Parafraseando la película, si tienes miedo de morir y te estás resistiendo, verás demonios arrancándote la vida, pero si estás en paz, los demonios se volverán ángeles que te liberen de la tierra. Es la forma en que lo mires. En Requiem por un sueño podemos encontrar también este trastorno causado esta vez por el consumo de las drogas. Aunque la película no se centra directamente en esto, lo utiliza para mostrar el daño que puede hacer una adicción y las consecuencias de la misma, a menudo con escenas paranoicas y opresivas. La escena de la nevera, la cual estoy mostrando ahora, es un gran ejemplo de ello. No podía faltar, por supuesto, el Club de la Lucha, que construye toda su estructura en base a esto. Si no habéis visto la película, adelantad un poco el vídeo o os encontraréis spoilers. Dicho esto, la construcción del personaje de Tyler, como una idealización de todo lo que le gustaría ser a nuestro protagonista, se cimenta en base a un vacío emocional y una vida repetitiva y monótona. Nace en forma de estímulo que le arranca de una vida plana y sin emoción real, instándole a crear una revolución, pero sin sentirse completamente responsable de ella. A través de su alter ego enfrenta sus frustraciones hasta que se vuelve consciente de su desdoblamiento de personalidad, de que nunca ha existido un Tyler más allá de su propia mente. La necesidad, la falta de sueño y un trastorno emocional le llevan a crearlo, lo que hace de este trastorno el hilo narrativo principal de la película, el que da sentido a su giro final. Podemos encontrar muchas más películas que utilicen este recurso, pero hablemos ahora sí de los videojuegos. La utilización en este medio puede derivar en dos partes, lo cual aumenta la complejidad de su utilización, sobre todo para hacerlo bien. Narrativamente parece más sencillo a priori, ya que normalmente nosotros como jugadores sabemos lo mismo que nuestro protagonista. Puede enfocarse tanto desde una percepción onírica en la que nada es lo que parece, un elemento externo que lo cause o incluso utilizarlo solo en partes puntuales de la aventura. Es aquí donde entra lo realmente complejo, su transmisión a través de las mecánicas y el diseño de niveles. La proyección del jugador en el protagonista y que sea herramienta indispensable para avanzar en la aventura es el mayor punto de diferenciación narrativamente hablando con otros medios de transmisión. Normalmente cuando se utiliza este recurso pueden o bien hacérnoslo notar incluyendo un blur o una paleta de colores diferente o manteniendo la coherencia estética y haciendo dudar de lo que ocurre por la extrañeza de la situación. Veamos algunos casos. Hay spoilers, así que si no habéis jugado los videojuegos de los que hablo, recomiendo que os saltéis esas partes.
El uso más habitual y más nimio argumentalmente hablando es el que implica drogas o alguna sustancia alucinógena para dar lugar a este trastorno ilusorio. Los casos más sencillos que quedan como una anécdota o una interacción simpática fuera del argumento podrían ser juegos como Skyrim o GTA, donde la pantalla se distorsiona si bebes alguna bebida alcohólica, además de que en este último, si consumes peyote, te conviertes en un animal. También podemos encontrar este trastorno en momentos puntuales pero que implican carga argumental, como ocurre en la serie Batman Arkham, y que es propiciado por las drogas. La parte del espantapájaros que podemos encontrar en Arkham Asylum, donde además de romper la cuarta pared para interactuar con el jugador, el diseño de niveles se adapta al trastorno para ofrecernos una nueva mecánica, al igual que ocurre en Arkham City, con la travesía de Ra's al Ghul, donde también se nos ofrece una mecánica en torno a ello, convirtiendo estas zonas en una parte del periplo, no solo como una excusa, sino como una parte argumental importante, cuyo medio de transmisión principal es la mecánica de juego. Un buen ejemplo del trastorno de la percepción causado por una situación emocional compleja puede ser Deadly Premonition. Centrémonos aquí en las figuras de York y Zack, dejando aparte el resto de la trama. La pregunta más común en torno a los personajes de este juego es: ¿somos York o somos Zack? Es algo que nosotros mismos tendremos que interpretar, ya que no hay una explicación completa de ello. Bajo mi interpretación, siempre fuimos Zack, y York es el resultado de un desdoblamiento de personalidad a causa del trauma de la muerte de sus padres. Esto nos lleva a percibir la realidad de una forma diferente y entrar en una dinámica extraña. York es una idealización, alguien que no se implica de forma real, parece estar alejado de toda emoción hasta que Emily despierta ciertos sentimientos y sensaciones en él, haciendo aparecer de nuevo a Zack, escondido en la personificación de York. Esto es solo una interpretación que al menos a mí me resulta plausible, aún así está claro que la percepción de la realidad se ve alterada a raíz del daño emocional. Pasemos ahora a hablar de Silent Hill, en concreto mi ejemplo de cabecera, su segunda parte. Si seguimos la línea argumental de la saga, el pueblo lleva a James hasta él, con la excusa de reencontrarse con su mujer muerta. Pero si lo vemos como algo independiente, podríamos extrapolarlo a un ensayo sobre la culpabilidad y un viaje a través de la mente de James, en el que ha bloqueado un recuerdo para evitar la culpa y el torturarse por lo sucedido. En ambos encontramos un trastorno de la percepción, lo único que varía es la fuente de ese trastorno. Si tomamos como base la premisa de la saga, el trastorno es causado por el elemento interno y el elemento externo a la vez. James es llamado al pueblo por sus actos, y también es su camino a la redención emocional que le tortura de una forma subconsciente. James ha de pagar por sus pecados por un castigo externo y no autoimpuesto. Aún así, todo lo que ve y encuentra en su particular visión del pueblo es una realidad distorsionada donde cada monstruo representa una parte de sus emociones, siempre con connotaciones negativas. Pero si decidimos interpretarlo independientemente, el trastorno surge a raíz de un trauma emocional, por lo que el periplo de su castigo es autoimpuesto, aunque sea de forma inconsciente. Podéis encontrar un vídeo en mi sección de análisis del canal donde hablo de esto de una forma más extensa. Por último, me gustaría hablar de uno de los casos más completos a la hora de tratar este trastorno de forma narrativa a través de un shock postraumático, Spec Ops: The Line. Hablemos directamente de lo que acontece en torno al personaje principal. En este caso también tenemos un desdoblamiento de personalidad, pero no funciona de la misma forma que en Deadly Premonition. Aquí, este desdoblamiento tiene la función de liberar la culpa del protagonista, Walker, para culpabilizar a otro, en este caso, Conrad. Una proyección de un personaje adaptado a las necesidades de Walker, que facilita la negación de la culpa a través de una figura existente en el universo del juego. Le permite la negación de sus actos y facilita su intento de ser un héroe, antes de desmoronarse por completo al asumir que, pese a su intento de salvar vidas, lo único que había conseguido es crear más muertes. Al final del juego, y asumiendo que lo que dice Conrad es lo que piensa Walker de sí mismo, debemos decidir si eliminarlo o no, lo que también trae connotaciones más interesantes. Si decidimos dispararle, asumimos que no aceptamos la realidad, no asumimos la culpa de lo sucedido y queremos seguir sumidos en una fantasía a causa de la negación. Si nos disparamos a nosotros mismos o esperamos a que lo haga la personificación de Conrad, pondremos final a todo lo sucedido, asumiremos la culpa que nos pertenece, terminando con la muerte y destrucción que llevamos causando durante todo el juego. Habría muchísimo de lo que hablar aquí, ya que psicológica y bélicamente tiene un mensaje consigo muy interesante, lo que lo convierte en un videojuego argumentalmente muy intenso y con una visión muy acertada de los traumas de guerra. Hasta aquí llega este vídeo. Podríamos seguir hablando un buen rato de videojuegos que utilizan como leitmotiv este tipo de trastorno. Quizá lo desarrolle con otro enfoque en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¿os gusta que se utilice este recurso narrativo para crear un giro o sorpresa argumental? ¿Hay alguno que os haya llamado la atención? Contádmelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos relacionados con el mundo del cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.